Bueno, Saúl, estamos ya listos para una nueva entrevista de Matices. El tema que esta noche nos hemos propuesto para conversar y desarrollar es el poder de la educación en una sociedad violenta. Y vamos a conversar de una organización, vamos a hablar de Contextos, que lleva 7 años trabajando en El Salvador y que tiene como propósito transformar la experiencia educativa de profesores, niños y jóvenes salvadoreños. Su trabajo persigue que los estudiantes trasciendan del aprendizaje mecánico y desarrollen habilidades de pensamiento crítico, análisis y creatividad. Así es. La organización implementa sus programas Soy Lector y Soy Autor en escuelas públicas, cárceles y también en centros de detención juvenil. Contextos tiene presencia en al menos 39 de los municipios más violentos de El Salvador, Karen. Hay que señalar que este país, según UNICEF, registra la mayor tasa de homicidios de personas entre los 0 a 19 años alrededor del mundo. También es importante que digamos que los programas educativos de Contextos en centros de detención buscan incidir en los procesos de reinserción de personas en conflicto con la ley. El éxito de la intervención de Contextos en estos centros ha permitido replicar el modelo salvadoreño en los Estados Unidos, en una prisión de Chicago. Aquí la organización trabaja también con reclusos que esperan juicios por delitos de violencia. Por eso hoy nos interesa analizar en Matices cómo la educación puede ser una herramienta de transformación en una sociedad violenta y los desafíos que enfrenta el sistema educativo salvadoreño para lograrlo. Por eso, esta noche tenemos el gusto de recibir en la mesa de Matices, en este programa Focos, a Debra Gittler, fundadora y directora de Contextos. Bienvenida. Gracias. Bueno, Debra, queremos hablar de los retos del sistema educativo en un país violento como el nuestro. ¿Qué sistema educativo necesitamos en El Salvador? Un país que registra por lo menos 5,000 asesinatos violentos al año. Yo creo que es importante destacar que cuando nosotros lanzamos la organización hace 7 años, no fue una intención hablar de violencia. O sea, nosotros entramos al centro escolar intentando mejorar los resultados en el nivel de pensamiento y curiosidad de los niños a través de la lectura. En el proceso, lo que nosotros hemos aprendido es para poder crear entornos poderosos, educativos, hay que tocar el tema de violencia. Más que todo porque el mismo niño va a traer ese tema. Entonces, para nosotros el trabajo siempre ha sido el texto como un puente hacia el diálogo, ¿verdad? O sea, cambiando un aula donde todos los niños copian y hacen el dictado hacia una experiencia de conversar, debatir. Y lo que vemos es, de eso, hay un deseo humano de escribir. En ese proceso es cuando vemos que los niños están empezando a hablar de su realidad. Ahora, Debra, nos estabas entonces contando un poco sobre los orígenes y el propósito inicial de Contextos de trabajar en el sistema educativo, pero profundicemos en cómo toman la decisión entonces de empezar a trabajar también en centros de detención para llevar también educación a estos espacios. Entonces, yo les estoy explicando que para nosotros fue una evolución, ¿verdad? O sea, al final, los niños que están internados en centros de inserción son los mismos niños que están en las escuelas. Yo creo que lo que hacemos en distinguir una víctima entre un victimizer, uno que hace, la verdad es cuando niños nacen en violencia. Entonces, cuando hablamos de prevención, ¿prevenir qué? Yo sé que en El Salvador han hablado mucho de homicidio. Hay mucho más que homicidio que cuenta como violencia. Entonces, un poco para mí es importante explicar eso, porque para nosotros llegar a la cárcel era lo más obvio, porque son los mismos jóvenes, los mismos problemas. O sea, la violencia no es de solo pandillas, es de pobreza, es de migración. Correcto. Entonces, lo que pasa es cuando empieza a trabajar con los jóvenes, en nuestra experiencia, y ellos empiezan a sentir cómodos, lo que pasa es son inspirados, ¿verdad? O se sienten que, puya, yo puedo cambiar el mundo. Y yo puedo cambiar el mundo porque desde mi perspectiva, mi experiencia. Entonces, en El Salvador, la experiencia de violencia es ubíquo, ¿verdad? Todos lo viven, pero no solemos hablar de eso. Ahora, Debra, tú mencionabas que Contextos no nace de manera natural para poder atender la violencia, sino para mejorar la calidad educativa. Lo que sucede es que cuando comienzas a implementar tus programas te das cuenta que el contexto donde se implementan es violento, hay pobreza. Cuando tú ves esta realidad o cuando tu organización ve la realidad,
¿en dónde identifican que es necesario comenzar a hacer cambios en el sistema educativo? Ustedes dicen, eso Sí, tiene que hay que cambiar aquí. Entonces yo creo que es importante que para mí la escuela no puede resolver la violencia si está también causando la violencia, ¿verdad? Entonces eso es lo que vemos en las escuelas y la razón por entrar en centros penales y centros de inserción es darse cuenta que cuando un niño llega a la escuela a hablar de su vida, el maestro cierra esa conversación porque no son temas adecuados para el aula. ¿Y qué pasa con ese niño? Regresa a su vida, ¿verdad? Donde esas realidades son el día por día y la escuela vuelve a ser el otro. Entonces, un poco es la educación, si no está resolviendo el problema, sí está causando el problema. Nosotros en un programa que tenemos es mucho que tiene que ver con contar su historia para jóvenes que escriben libros de sus experiencias. Lo que sabemos es con esos jóvenes la idea de identidad, ¿verdad? Casi nunca escriben de sus experiencias en las escuelas, escriben de las experiencias con sus familiares, con las personas que se han ido por muerte, por camino al otro parte, pero la escuela no ha vuelto a ser un componente fuerte en su vida. Yo creo que eso dice mucho, ¿verdad? Debra, ¿qué ves en las escuelas públicas de nuestro país que te permite afirmar que la escuela causa violencia? Yo no quiero decir que la escuela es causador, pero la ausencia de una educación también causa violencia, en el sentido que estoy hablando solo de mi experiencia porque no soy experta en el todo, ¿verdad? Pero si un niño está viviendo el día tras día que es trauma y sus papás también han salido de trauma es normal. Si voy a la escuela y nadie me dice que mi experiencia que estoy viviendo afuera no es normal, ¿dónde voy a aprender que hay otra manera de ser? Si en mi escuela me enseña a copiar y solo copiar, ¿qué aprendo a hacer en mi comunidad? Copiar. Y si lo que estoy viendo es violento, voy a copiar. Si en la escuela no hay oportunidad de debatir o tener un desacuerdo pacíficamente, ¿dónde voy a aprender eso? Si en la escuela, cada vez que hay un problema, te hace sentir que tú no mereces estar acá, entonces por eso yo creo que es parte de la causa de violencia. No quiero para nada decir que la escuela en sí, pero yo creo que la escuela como un parte de un sistema. Muy bien. Debra, nos interesa entrar de lleno a un programa concreto, Soy Autor, porque tú has señalado la importancia que los niños comiencen a escribir sus historias, quienes reciben la educación la escriban para poder verse en ese contexto. Alguien se pregunta cómo escribir una historia transforma la vida de alguien. Es decir, ¿cómo ustedes se han dado cuenta que esto realmente está transformando vidas? Bueno, primero yo creo que todos podemos hablar de una historia que nos ha cambiado, ¿verdad? Escuchar una historia que nos ha cambiado. Entonces ya entendemos el poder de una historia. Lo que pasa en el proceso de Soy Autor, la escritura es casi como, es un vehículo hacia una reflexión acerca del pasado. Muchos de los jóvenes empiezan con la idea que no hay nada bueno en mi vida. ¿De qué voy a escribir? Y se aprende en el camino de que su historia es algo bueno en su vida, que su vulnerabilidad es un poder, lo que tú has experimentado es único en todo el mundo y el mundo va a ser mejor por conocerlo, de que en el proceso de revisar su historia también tiene habilidad de reflexionar sobre la habilidad de revisar la vida. Y hay cosas que sí te han pasado y hay otras cosas de que tuviste una decisión, entonces en el futuro también podría ser. Pero yo creo que al final, regresando a esta idea de identidad, todos recordamos cómo era ser adolescente, buscar identidad, ¿verdad? Y sentir que el mundo te estaba diciendo quién debe de ser y cómo debe de ser. Y en la parte de escribir uno se da cuenta que yo defino quién soy. Entonces en eso el proceso de escritura ayuda no solamente en sanar trauma, pero también empoderar el escritor. Pero tú viste ¿has visto los resultados posteriormente a eso? Sí, como no, mira, primero solo el crecimiento del programa. Sabemos que no es común para nada que algo llegue del tercer mundo al norte. Que nosotros estamos creciendo en esa manera, pero más allá de como outputs o números, lo que estamos viendo son cambios muy grandes en los jóvenes que se siente que primero tiene capacidad de escribir, expresarse, que su historia es importante, que puede cambiarse, y también viendo esos libros ahora están en escuelas públicas acá. Hemos visto cómo están cambiando las ideas de diferentes políticos que leen y se dan cuenta que un joven no debe de juzgarse por una sola incidencia. Imagínate si nosotros todos nos juzgaron por la peor cosa que hemos hecho en nuestra vida.
¿verdad? Cuando muchos de esos jóvenes, como regreso a la idea de que nacieron en situaciones de trauma. Ahora, Debra, ¿cómo un programa de escritura puede favorecer, puede ayudar a la reinserción de las personas privadas de libertad? Bueno, hablamos de dos cosas, la escuela, como las destrezas académicas que necesitamos en el trabajo, pero también como destrezas de la fuerza laboral, que son también destrezas blandas, ¿verdad? Escritura no debe de ser un privilegio, o sea, los seres humanos debemos de estar escribiendo para expresarnos, no solamente para firmar un contrato. Entonces, en eso le ayuda en ver que tiene una capacidad más allá, punto, ¿verdad? Empieza a sonar. Empieza a pensar que sus ideas y opiniones importan y que su pasado no tiene que ser una frontera, no tiene que ser algo para bloquearse, sino para empujarse hacia adelante. Las personas que han tenido conflicto con la ley y que luego de formar parte del programa Soy Autor, ustedes han dado seguimiento que esta persona al relacionarse nuevamente con la sociedad, con las instituciones, con la familia, con las personas, existió un cambio, es decir, hubo como un cambio de chip, digamos, a partir de la incorporación en este programa. Lo que nosotros sabemos actualmente, y eso es más que todo anécdotas, porque el sistema en sí no es para seguir los jóvenes, pero sí. O sea, se mantienen en contacto por Facebook, siguen escribiendo y que sienten que por pasar por el proceso de Soy Autor, por haber escrito su historia, por ser autor, ellos también pueden inspirar a otros jóvenes y buscan esa oportunidad para no solo cambiarse a sí mismo, pero ayudar a su comunidad. Ahora, Debra, hablemos de cómo se combinan programas como Soy Autor con el sistema penitenciario salvadoreño, que ciertamente tiene varias características. Por ejemplo, hacinamiento que en sus peores años ha llegado a un 300%, es un sistema que está señalado por corrupción, con un enfoque punitivo agudizado en los últimos meses por las medidas extraordinarias de seguridad pública, que hay que decir son celebradas y apoyadas por muchos políticos. ¿Cómo esta realidad del sistema salvadoreño obstaculiza la visión y la intervención de contextos? Es difícil responder porque cada 6 meses es otra experiencia en el país, ¿verdad? Porque nosotros cuando empezamos hace 4 años, siempre digo como el mismo equipo de Contextos no quiso ir a una cárcel por el miedo de los rumores, pero al ir estaban tan inspirados, salieron tan inspirados de que eso fue necesario que ahora no podemos parar. Entonces parte de lo que pregunto es, por toda la gente que está encarcelada en este país, ¿cuántos de nosotros hemos ido a una cárcel? Todos sabemos cómo es una escuela o un hospital, claro, pero la cárcel ha vuelto a ser una institución tan fuerte y nosotros, ¿cuándo hemos ido? ¿Cuándo han escuchado con alguien o hablado con alguien que ha estado en la cárcel o está en una cárcel? Si es el tema tan importante en el país, ¿por qué no estamos hablando con ellos? ¿Y cómo vamos a resolver este problema sin preguntar a ellos? Les digo algo, en El Salvador, la gente, o sea, caminando por la calle como una mujer, ¿verdad? Es una experiencia. En una cárcel nadie jamás me ha silbado. Entonces, en la cárcel en El Salvador yo no veo armas, ¿verdad? Pero en frente de cualquier farmacia sí. Entonces, yo creo que es chocante a veces porque entrar, y yo no voy seguido, repito que no soy experta, pero es muy distinto de que uno piensa, pero también necesitamos esas historias. Y quiero enfatizar también que nosotros trabajamos en centros incarceration, bartolinas, prisiones en los Estados Unidos, que son muy distintos. Y hay mucho bueno acá. Allá en los Estados Unidos son situaciones mucho más, yo diría, como contra el ser humano. Y aquí, y yo imagino que hay muchas personas escuchando que no quieren escuchar esto, pero hay mucha más dignidad en el sentido de que tienen todavía como acceso a sus familias. Entonces, en eso yo veo que hay una gran oportunidad. Si tú puedes estar todavía con sus hijos o tener a cercanía, ¿por qué no estamos aprovechando de eso? Tenemos una persona 24 horas al día, 7 días de la semana por años, y no le estamos ayudando a ser mejor parte de la sociedad. No tiene sentido. De verdad, tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista. Tenemos aún más preguntas que hacer durante los próximos 15 minutos. Karen, vamos a la pausa. Así es, ya regresamos con más de la entrevista en Matices. El Banco Central de Reserva presenta Economía en 30 segundos.
¿Qué es la balanza comercial? Es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. El resultado de la balanza comercial puede ser un superávit o un déficit. El Salvador tiene una balanza comercial positiva en servicios especializados como call center y mantenimiento y reparación de aviones. Exporta productos como textiles y café a Estados Unidos y Centroamérica e importa productos de Estados Unidos, Guatemala, China, entre otros. El BCR elabora la estadística de la balanza comercial y está disponible en nuestra página web. Esto ha sido Economía en 30 segundos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Continuamos en Matices. Karen, esta noche se encuentra en este set Debra Gittler, fundadora y directora ejecutiva de Contextos. Esta noche el tema en la mesa es el poder de la educación en una sociedad violenta. Debra, tú ya hacías un análisis respecto a la intervención de Contextos en entornos violentos, su intervención también en centros de reinserción, muchos donde trabajan con adolescentes. Queremos saber algo, porque en la discusión de El Salvador, y quizás de muchos países del Triángulo Norte, también Honduras y Guatemala, se pone en el centro del abordaje de la violencia, la represión y poco el enfoque de la educación como método de reinserción de personas que han cometido delitos. Desde tu visión, desde tu experiencia, ¿cómo la educación puede comenzar a ganarle terreno al enfoque represivo para volverse la verdadera herramienta de cambio? Yo creo que primero debemos pensar que cada persona en la sociedad merece vivir con paz y con propósito, si está en un encarcelado o en una escuela. Entonces yo creo que viendo de esa visión también podemos ver consecuencias con compasión, ¿verdad? Al final el tema de reinserción, sabemos que son más que todo hombres, pero las mujeres también van a regresar. Además, todos son familiares, tienen hijos, papás, mamás que están en luto por sus familias. Y si nosotros no estamos pensando en eso, no sé cómo escapar de este ciclo de trauma. Yo veo lo mismo en Chicago. O sea, yo no tengo personalmente nadie en una cárcel, pero por estar trabajando con gente en la cárcel me hace falta. El fin de semana, cuando quieres llamar a alguien que amas, no puedes. Entonces, ese parece quizás no importante, pero si tú imaginas que todas partes de una sociedad están en luto por la gente que le hace falta, yo creo que trabajar con la gente encarcelada no es solo por ellos, es por los que están afuera. Pero, sin embargo, ¿cómo a ti te toca, digamos, diseñar intervenciones a través de esos programas que tiene Contextos en un país como en El Salvador, en el que la gente, la sociedad, está exigiendo mayor represión, ¿sabes?, para atender la violencia, y piensan que la educación es una apuesta de largo plazo a la que hay que esperar mucho tiempo para comenzar a ver resultados? ¿Cómo Entonces, se logra en los eso? centros de inserción acá, que son jóvenes, que sabemos que van a regresar, nosotros salimos de la perspectiva que tienen que reflexionar acerca de su pasado, reconocer no solamente lo que han hecho, pero lo que han experimentado y como llegar a un acuerdo en eso para poder seguir adelante, ¿verdad? En un centro nos damos cuenta que llegan las mamás a visitar, pero nunca hablan con sus hijas acerca de lo que ha pasado. Entonces, parte de lo que hacemos es a través de procesos de lectura y escritura, es abrir esta conversación para que las chicas, las niñas, puedan regresar ya más capaces de tener éxito con su familia, ¿verdad? En todos modos, si nosotros no estamos haciendo el trabajo para que se sienten capaces de ser una mejor persona, no van a llegar afuera a sobresalir.
El tema de trabajo es súper importante, ¿verdad? Porque sin oportunidad, muy complicado salir adelante. Pero si uno no piensa y no tiene la destreza de tomar crítica, de responder con ideas, de ajustar su comportamiento, tampoco van a tener éxito en el trabajo. Entonces, todo el trabajo que hacemos es con esta visión, ¿verdad? La idea de que para poder tener éxito en la vida, con sus seres queridos, en un trabajo, hay que poder hacer un error, tomar crítica, responder y mejorarse. Y lo hacemos a través de la escritura, que es una zona muy cómoda, pero también estamos escribiendo de nuestras vidas, entonces hay rendición de cuenta. Bien, Debra, estábamos diciendo al principio del programa que Contextos trabaja también para transformar la experiencia educativa de los docentes y queremos hablar justamente sobre ellos. ¿Cuál identificas que es el principal desafío que tiene nuestro sistema educativo para valorar y poner en el centro al docente? Valorar y poner en el centro al docente, punto. Eso no es lo que hacemos, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿En qué hemos fallado? Yo creo que es complicado la pregunta y la respuesta. Yo creo que al final es un gran enfoque en contenidos y no en comportamientos. Digo comportamiento, no que uno debe de comportarse bien, pero cómo tener un desacuerdo pacíficamente, cómo aplaudir diferencias, ¿verdad? Son escuelas que tradicionalmente esperan que todos logren lo mismo. Nosotros vivimos en una sociedad donde solo te destacas si eres especial. Entonces hay ese choque en las escuelas. Obviamente el recurso es un problema, aunque yo soy muy segura que el dinero no es por la cantidad de dinero, es cómo estamos invirtiendo ese dinero. Muchos proyectos que son de corto plazo, que no invertimos a largo plazo en el maestro, que no le damos oportunidad de liderazgo. Bien, ahora, Debra, ¿a quién le corresponde esta responsabilidad o cómo fuimos acumulando estas deficiencias? Por ejemplo, decías, estamos muy enfocados en los contenidos y poco en cómo debe reaccionar o comportarse el docente. ¿Cómo fuimos llegando a esto? ¿Cómo acumulamos este vacío? Primero es importante reconocer el súper, ganancia que tiene El Salvador, que hace 25 años en guerra, saliendo de eso, crear un sistema público donde 98% de los estudiantes tienen acceso a escuelas construidas, hay maestros que llegan al centro escolar todos los días. O sea, no es todo mal acá. La verdad es materia prima para algo increíble, ¿verdad? Porque tienen maestros muy comprometidos. ¿Cómo llegaron a eso? Y yo no creo que es solo El Salvador. En el mundo hemos decidido medir porcentajes en exámenes de matemática y lectura que no tiene mucho que ver con la realidad en la vida ni en el trabajo. Debra, justamente es una de las preguntas que nosotros formulábamos ayer cuando estábamos trabajando en este guión, el hecho de cómo evalúas un buen desempeño del docente, es decir, a través de qué indicadores vos como sistema puedes decir este docente está destacándose por tal y tal motivo. ¿Hay como una metodología que debe seguirse para saber cuándo un docente está destacándose en el sistema? Primero, reconocer que los maestros acá están contracorriente en el sentido que los niños llegan a los 5 años y no han tenido ninguna educación, ¿verdad? Entonces ya están peleando contra eso. ¿Cómo medir el desempeño de un maestro? Nosotros luchamos mucho con eso en la organización porque hay una magia cuando tú entras a un aula que es donde hay aprendizaje. No tiene nada que ver con los recursos en las paredes o con el color de pelo del maestro o cómo están sentados los niños. Tú puedes sentir un ambiente seguro. Entonces sí, es complicado medirlo, pero yo creo que sí, o sea, un maestro puede evaluarse a sí mismo. Obviamente los resultados de los niños evalúan a los maestros, pero debemos estar midiendo los resultados de los maestros en los jóvenes y los niños. La pregunta es cómo medir los resultados en los jóvenes. Si es solo un porcentaje, un examen, o ver que los niños tienen espacio fracasar y seguir mejorando, donde los niños llegan y se sienten seguros, donde hay diferentes oportunidades para tener éxito en la escuela. Lo que nos dices es que evaluando el desempeño de los jóvenes y los niños es como podemos al final determinar si un trabajo docente ha funcionado. Yo creo que sí, pero yo no creo que es como a través de un solo examen y todos los niños toman este examen, pero al final nosotros en Contextos decimos, tú puedes dar la mejor clase del mundo, pero si ningún niño aprende,
no importa. Claro. Tú puedes dar el mejor clase del mundo y solo un niño aprende hoy, pero mañana 3 otros. Entonces yo creo que estoy evitando un poco la pregunta porque es complicada. Los maestros, o sea, el lunes es distinto que el martes, este año es distinto que el próximo. Pero yo creo que empezamos a empoderar maestros un poco más, darles una formación de calidad, encontrándolos donde están. Muchos de nuestros maestros tienen expectativas mucho más allá de lo que de verdad van a poder cumplir. Sí, recurso es un tema y inversión es un tema muy importante. Bien, queremos hablar justamente de recursos e inversión, pero quiero también profundizar en algo. Cuando decís formación de calidad, de hecho, el Ministerio de Educación tiene ahora en marcha un Plan Nacional de Formación Docente. ¿Cómo evaluás ese Plan Nacional de Formación Docente? De hecho, algunos datos del Ministerio dice que han capacitado hasta este año, hasta 2017, a 26.810 docentes a nivel país. No sé mucho de los detalles de lo que está haciendo el Ministerio de Educación, aunque me encantaría poder trabajar más de cerca con ellos para que utilicen más nuestro modelo. Muy bien. Yo creo que hacer que llegue alguien a un taller es muy distinto que ver que el contenido de este taller llega al aula. Entonces eso es donde está el reto, ¿verdad? Sentarnos en un taller, escuchar algo, regresar a la sala, seguir haciendo lo mismo. Eso es lo que me preocupa de los procesos de formación. Nuestro proceso de formación está en base al aula, son varias visitas, porque nosotros sabemos que si tú llegas a un maestro a decir, mira, quiero que pruebes algo nuevo, lo que va a pasar es va a probar algo nuevo y encontrar un reto. Y si no sabe cómo enfrentar ese reto, va a regresar a lo que ya sabe hacer. Entonces nosotros tenemos que estar llegando cada vez que hay un reto a encontrar cómo resolverlo. Como padres de famosos, como mamá, yo no he encontrado cómo criar a mi hija, ¿verdad? No es como, ya sé, cada vez que hay un reto llamo a alguien, o sea, tengo que ver, estar jugando. Okay. Y yo creo que en el proceso de formación docente, en vez de un taller, tiene que ser un proceso de toda la vida. Excelente. De verdad, vamos cerrando la entrevista, pero hay un tema de recursos. Tú lo mencionaste hace unos minutos. Por un lado dijiste, no es solo un tema de recursos, hay que hacer otras cosas, pero también sabes que es una limitante. De hecho, este gobierno, el actual gobierno, prometió en 2014, cuando llegó a Casa Presidencial, que iba a elevar la inversión en educación al 6% del Producto Interno Bruto, y con lo que nos encontramos es que 4 años después, para 2018, hay una reducción de 11.8 millones respecto al 2017. A nosotros nos gustaría saber, con este presupuesto actual, ¿tú crees que es posible transformar el sistema educativo salvadoreño? Tengo que decir que sí, porque yo creo que nosotros trabajamos con maestros y conociéndolos, ellos no llegan por su dinero. Hay suficientes que llegan porque creen en los niños. Este país está lleno de recursos naturales y no aprovechamos de eso. Yo creo que más que encontrar el dinero es encontrar la voluntad y también una visión un poco distinta, pero requiere coraje. ¿Pero no te encuentras con limitantes materiales a la hora de implementar programas innovadores cuando tenés un presupuesto tan reducido? Sí, pero ¿qué queremos lograr? O sea, yo veo un país con playas lindas, con ambiente increíble y con gente que tiene buenas ideas. Todos sabemos ese dicho que el salvadoreño es trabajador, pero la gente va a los Estados Unidos a trabajar o está encarcelado y no... y estamos intentando sacar mejor nota en un examen. Entonces yo sé que no estoy respondiendo en sí porque yo creo que programas y proyectos, yo creo que podemos salir adelante sin el dinero. Y si esperamos que solo hay los fondos, no vamos a avanzar. Sin embargo, claro, hay que encontrar el dinero también y hay que hacer ese dinero de encarcelar a gente, debe de ir a escuelas. Entonces, perdón que no puedo decir bueno ni malo, pero yo conozco maestros que a pesar de no tener mucho están haciendo maravillas, entonces insisto que sí es posible. De verdad, los programas de gobierno mejor valorados por la población son el paquete de útiles, uniformes y el vaso de leche para estudiantes de escuelas públicas. Pero hay voces que critican precisamente la inversión en estos programas porque dicen que no están directamente vinculados a la calidad educativa. ¿Cuál es tu opinión? ¿Aportan este tipo de programas a mejorar la calidad de la educación? Nosotros no hacemos ese tipo de trabajo, porque al final entendemos que necesitan leche para poder estar en la escuela, pero es fácil sacar una foto de la nueva mochila, es fácil
contar mochilas entregadas, pero regresamos a cómo evaluar. Eso es mucho más complicado. Es mucho más complicado para cualquier mamá que está intentando criar una familia, explicar si algo está saliendo bien o mal, pero sabe si hay leche en el vaso. Entonces, a lo personal no quiero criticar eso, pero yo creo que falta visión, falta imaginación y en cierta manera falta una creencia en el poder de la gente, ¿verdad? Muy bien. Débora, tenemos que cerrar la entrevista. Por último, nos gustaría que nos comentes dónde la gente puede encontrar más información de contextos, qué se tiene pensado hacer en los próximos años dentro de esta visión estratégica de la organización en El Salvador. Bueno, nuestra página web es contextos.org. Yo espero que lleguen a buscar. Tenemos 125 libros publicados por jóvenes, muchos que están en centros de inserción, otros que están en escuelas públicas leyendo sus historias. Yo creo que es complicar la narrativa de El Salvador, complicar la historia que pensamos saber. De aquí adelante, seguir respondiendo las preguntas que me están preguntando, ¿verdad? Nosotros todavía, no solo contextos, pero yo creo que al nivel mundial no sabemos exactamente la relación entre violencia y educación. Estamos empezando a ver porque sentimos la urgencia. Entonces nosotros queremos agregar información para ayudar a resolver y sabemos que la educación no puede ser una sola talla para todos. Entonces nosotros ofrecemos un componente que creemos que es poderoso y seguir viendo cómo colaborar con otros y cómo llegar a ese punto en un año de estar diciendo que Minet está usando nuestro proceso de formación para esos 26,000 maestros. Muy bien. Bien, bueno, muchísimas gracias. A Débora Gritter, fundadora y directora ejecutiva de Contextos, una organización que trabaja transformando la experiencia educativa para niños, adolescentes y docentes en nuestro país. Bueno, muchas gracias, Débora. Nosotros cerramos aquí con Matices, pero tenemos todavía más contenidos en Focos. Ya volvemos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? No somos lo que tenemos. No somos lo que prometemos. Somos lo que hacemos. Esforzándonos día a día, capacitándonos constantemente, contagiando optimismo, convirtiendo lo bueno en algo mejor. Sé el que hace. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador.